Hola mis queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla y Halil Ibrahim Ceyhan, dos nombres que siempre generan titulares, vuelven a estar en el centro de la conversación y esta vez la polémica viene con sabor a celos, sorpresa y declaraciones inesperadas. La actriz turca Esla, reconocida por su talento y belleza, estrenó recientemente un nuevo proyecto televisivo donde comparte escenas con un compañero distinto, un rostro fresco en la industria. Pero lo que más llamó la atención no fue el estreno en sí, sino la reacción de Halil Ibrahim Ceyhan, su antiguo compañero de ficción, quien no dudó en expresar públicamente su incomodidad. No pude verla, ni siquiera terminé la primera escena, comentó con un tono serio, dejando a todos con la boca abierta. La audiencia femenina, siempre atenta a los detalles emocionales detrás de cada historia, se pregunta, ¿qué hay realmente detrás de estas palabras? ¿Es simple incomodidad profesional o hay algo más profundo en juego? La química entre Esla y Halil había sido uno de los puntos más comentados en producciones anteriores, hasta el punto de que muchos seguidores llegaron a soñar con verlos juntos fuera de la pantalla. Ahora, al verla junto a otro actor, los sentimientos encontrados no tardaron en aparecer. No es lo mismo, para mí no es lo mismo verla al lado de otra persona, confesó Halil en una entrevista rápida tras un evento en Estambul. Por su parte, Esla decidió mantener la calma y responder con elegancia. En declaraciones breves, la actriz explicó, cada proyecto es una nueva experiencia, respeto mucho a Halil, pero mi carrera sigue y estoy feliz de este nuevo desafío. Su tono fue sereno, pero muchos notaron que sus palabras parecían una forma de poner un límite a los rumores y a las suposiciones que crecen con rapidez en redes sociales. Los fanáticos, sobre todo mujeres, han inundado Instagram y Twitter con mensajes divididos. Algunas defienden a Halil, asegurando que su reacción demuestra sinceridad y un apego especial hacia su antigua compañera de pantalla. Otras, en cambio, aplauden la profesionalidad de Esla y la animan a seguir adelante sin mirar atrás. En grupos de fans se leen comentarios como, Halil no puede soportar verla con otro, eso es amor disfrazado de enojo o Esla merece brillar con quien sea, no necesita la aprobación de nadie. Esta división ha encendido el debate y ha convertido el tema en tendencia. En un encuentro con la prensa, Halil volvió a insistir en su postura, me cuesta verla en otro papel con alguien más, simplemente no me siento cómodo. Los periodistas intentaron sacarle más información, preguntando si sus palabras estaban motivadas por celos personales, pero él prefirió sonreír y esquivar la pregunta. Esa sonrisa, sin embargo, fue suficiente para que las especulaciones crecieran aún más. ¿Qué oculta realmente detrás de esa incomodidad? ¿Será que la pantalla dejó una huella más fuerte de lo que imaginamos? Esla, mientras tanto, continúa con la promoción de su nueva serie, agradeciendo el apoyo del público y compartiendo fragmentos en sus redes. En una historia reciente en Instagram, dijo, gracias a todos los que me acompañan en esta etapa, cada mensaje me da fuerzas para seguir. Ese gesto sencillo conquistó a sus seguidoras, quienes resaltan la seguridad y la independencia de la actriz frente a comentarios que podrían desestabilizarla. La historia no terminó allí. Durante los días siguientes, distintos programas de espectáculos comenzaron a analizar cada gesto, cada palabra y hasta las expresiones faciales de ambos artistas. En tertulias televisivas se discutía si lo que sentía Halil era un signo inequívoco de celos o simplemente una muestra de apego a un pasado exitoso compartido en pantalla. Los expertos en lenguaje corporal revisaron las grabaciones de la entrevista y destacaron que la mirada esquiva y la tensión en la mandíbula del actor podrían revelar un trasfondo emocional más intenso de lo que él mismo quiso reconocer. Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en el verdadero campo de batalla. En Twitter, hashtags como #EslaLibre y #Halil la extraña dominaron tendencias durante varios días. Cada publicación de los actores era analizada al detalle. Un simple emoji, una frase breve o incluso un silencio prolongado generaban miles de comentarios y teorías. Los seguidores, lejos de cansarse, parecían disfrutar de este juego de interpretaciones infinitas, donde la realidad y la ficción se mezclaban de manera inseparable. La prensa internacional también se hizo eco del tema. Medios en América Latina, especialmente en países como Argentina, México y Chile, publicaron artículos dedicados a la supuesta tensión entre ambos. Para muchos espectadores que seguían sus proyectos doblados al español,
esta historia representaba un guión paralelo tan apasionante como cualquier producción televisiva. El atractivo de ver cómo una pareja ficticia parecía tener ramificaciones emocionales en la vida real aumentaba aún más la fascinación. En paralelo, la producción de la nueva serie de Sla emitió un comunicado oficial pidiendo respeto y subrayando que todos los actores merecen un ambiente libre de rumores para desempeñar su trabajo. El comunicado, sin embargo, solo encendió más la curiosidad, ya que los fans lo interpretaron como una confirmación indirecta de que algo importante estaba ocurriendo detrás de cámaras. Por su parte, Ali mantuvo un perfil bajo durante algunos días, pero su ausencia de declaraciones fue interpretada como otro gesto significativo. Cuando finalmente reapareció en un evento benéfico, las cámaras lo rodearon y él, con tono pausado, dijo: "No quiero que se malinterprete, siempre le deseo lo mejor a Sla. Pero es cierto que no es fácil ver ciertos cambios de un día para otro". Esa afirmación, lejos de apagar la polémica, reavivó el fuego de las especulaciones. Los analistas de la farándula coincidieron en que la situación podría beneficiar la carrera de ambos, pues la atención mediática multiplicaba el interés en sus proyectos. Sla veía cómo la audiencia de su nueva serie crecía con cada episodio, mientras que Ali se consolidaba como una figura enigmática que atraía titulares incluso sin tener un estreno en puerta. Esta dinámica de atracción y misterio parecía funcionar como una estrategia de promoción involuntaria que ambos, de alguna manera, estaban capitalizando. A medida que pasaban las semanas, los fans comenzaron a organizar transmisiones en vivo en redes sociales para debatir sobre el tema. Algunos usuarios creaban hilos detallados con cronologías de cada declaración y aparición pública, mientras que otros producían videos recopilatorios con música romántica, reforzando la idea de un vínculo imposible de romper. La narrativa colectiva crecía sin control, convirtiendo a los seguidores en coautores de una historia que trascendía las pantallas. Finalmente, en una entrevista exclusiva concedida a una revista de prestigio, Sla aclaró con firmeza: "Tengo un cariño especial por Alil. Pero mi vida personal y mi carrera no dependen de nuestra relación pasada en la ficción. Estoy construyendo un camino propio, y quiero que eso se respete". Sus palabras fueron interpretadas como una declaración de independencia definitiva, un mensaje claro de que los rumores no detendrían su progreso. Alil, al ser consultado días después, simplemente respondió con una sonrisa melancólica: "Cada quien sigue su camino". Esa frase breve, cargada de ambigüedad, dejó abierta la puerta a múltiples lecturas y aseguró que la historia entre ellos seguiría viva en la imaginación del público por mucho tiempo más. Lo que queda claro es que, más allá de la veracidad de los rumores, la conexión entre Sla y Alil ha marcado un capítulo inolvidable en la cultura televisiva reciente. La combinación de talento, carisma y misterio ha creado un fenómeno que trasciende fronteras y que difícilmente perderá fuerza en el corto plazo. La expectativa de los fans no disminuye, por el contrario, se mantiene latente, esperando el próximo gesto, la próxima declaración o incluso un nuevo proyecto que vuelva a reunirlos en pantalla. Así que no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario sobre lo que opinan de esta polémica y compartir este video con sus amigas. ¿Creen que Alil habla desde los celos o desde el respeto profesional? Las leo en los comentarios. Y por supuesto, no se vayan sin darle like al video porque aquí siempre les traemos lo último del mundo de las celebridades.